hoy tenemos presente al maestro Francisco Cuenca Yáñez, quien muy atentamente pues está atendiendo esta invitación que le hemos realizado para que nos platique su experiencia como director financiero. Y pues en esta extensa vida laboral que él ha tenido, desempeñando cargos muy importantes para Grupo Bimbo, pues que nos platique todo lo que ha él hecho. No quiero decirle su currículum porque esa es precisamente, esa es una de las peticiones que yo le hice, dado que, como lo habíamos comentado, tenemos un apartado dentro de nuestro sílabus de clase, el papel del director financiero, ¿no? Y qué más que nos lo comente alguien que ha vivido tanto y ha pasado por tantos cargos, que sin duda le han de haber dejado una experiencia extraordinaria, tanto a él, pero también pues a las empresas con las que ha compartido sus conocimientos. Así que antes de ponerlo solo a él, le damos un fuerte aplauso de bienvenida. Muchísimas gracias, Paco, por estar aquí con nosotros. Y ahora sí, vamos a apagar todos literalmente la cámara para que tú puedas salir solo y vamos a cambiar de modalidad en esta vista previa. ¿Listo? Para que tú puedas salir. Paco, ¿puedes hablar? ¿Puedes abrir tu micrófono, por favor? Con mucho gusto. Buenos días, Muy bueno. Ari. Buenos días a todos los chicos y chicas que están presentes aquí. De repente, ahorita que estabas en las presentaciones, veo que predominan las mujeres, ¿cierto o no? Sí, fíjate que en este grupo efectivamente hay más mujeres, como lo veo, que los caballeros, por supuesto. Pues qué interesante, porque eso me confirma la tendencia que traemos desde hace muchos años, que cada día la mujer juega un papel muy relevante en el mundo de las escuelas, de los negocios, perdón. No me cabe duda que en las escuelas, y yo recuerdo mis años mozos, había una gran cantidad de mujeres, pero hacia el final como que se fue depurando y terminábamos más hombres que mujeres una carrera. Hoy me da mucho gusto ver aquí a tantas damas. Desde luego también me da mucho gusto ver a tantos jóvenes. Y bueno, pues para mí es un honor ser invitado tuyo, mi estimada Ari, y con todo gusto cuando sea necesario, porque ya lo hemos hecho en alguna otra ocasión, estoy a tus órdenes y a sus órdenes de todos ustedes para cualquier eh, idea que crean en las que yo puedo ayudar compartiendo mi experiencia, mis conocimientos, mis estudios, etcétera, etcétera. Así que confirmo, es un verdadero honor para mí dirigirme a todos ustedes. Esto creo que es la tercera plática que doy en épocas de pandemia por este medio. Las dos anteriores fueron a dos empresas y esta pues es ahora a un equipo de estudiantes. Así que muchas gracias. Una hora de repente se me hace muy corta para comentar muchas de las experiencias por las que hemos pasado. Sin embargo, voy a tratar de ser muy breve en lo que quiero presentarles, y la idea de lo que les voy a presentar y platicar al inicio es para generar en ustedes una serie de dudas, de preguntas que quisieran conocer, que yo creo que puede ser la parte más importante de esta plática. Así que, sin más, empezamos. Voy a compartir mi pantalla con la presentación y nos vamos directamente con en esta vía. Pregunta, ¿se puede ver la pantalla, Ari? Sí, 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 se ve muy bien. Perfecto. Pues miren, es así de simple. Para mí, hablar de la dirección de finanzas
Es obvio que tengo que hablar de mi experiencia de vida, de mis aprendizajes, tal como lo pidió la doctora Hernández. Y bueno, de repente no es muy fácil resumir en 3 láminas todo lo que uno quisiera compartir con ustedes, pero me esforzaré por hacer que este tiempo sea efectivamente productivo para todos. Por eso hablaré de mis aprendizajes básicamente. Una pregunta que me he encontrado a lo largo de mis actividades. Bueno, déjenme decirles que obviamente yo estudié una carrera universitaria, estudié la carrera de contador público, cuando en realidad yo quería ser ingeniero químico y no pude serlo porque no se adecuaba a mi vida de aquellas épocas de juventud, por temas económicos básicamente. Pues decidí estudiar la carrera de contador público así casi en media hora. Tuve que decidir que me iba yo para la carrera de contador público. Eso fue algo que marcó mi vida y hoy les puedo decir que ha sido una decisión verdaderamente importante porque creo que gracias a haber estudiado esta carrera de contador público, hoy me puedo sentir contento y satisfecho de mi vida personal, de mi vida académica y de mi vida laboral. Entonces, estoy muy agradecido con Dios, con la vida, de haberme llevado por este camino. Oye, pude haber sido actuario, pude haber sido cualquier otra carrera y seguramente también hubiera sido feliz. Pero bueno, ya que me dediqué a la carrera de contador público, una pregunta que me ha hecho mucha gente a lo largo de mi carrera, colaboradores, gente de fuera, de mi propia familia, cuando ellos saben los cargos que he desempeñado durante muchísimos años en las empresas que he estado, al final tienen mi currículum, un resumen muy, muy somero de lo que ha sido mi carrera en las empresas y de mis principales responsabilidades. La dejo al final. No quiero invertir tanto tiempo en decirles todo lo que estudié y todo lo que hacía yo en las empresas. Quiero más bien transmitir con estas láminas lo mejor de mis experiencias en beneficio de ustedes. Y esta lámina precisamente va orientada a alguna pregunta que ustedes pudieran hacerme y que me la pueden repetir en el transcurso de esta plática. Oye, ¿qué se necesita para aspirar a ser un director financiero de una empresa? Y miren, vamos a hablar de una empresa pequeña, mediana, de una sociedad civil, de una asociación civil o incluso de alguna responsabilidad financiera en los ámbitos del gobierno o en cualquier otra cosa. Yo diría que necesitamos tener un cierto perfil, no indispensable porque las habilidades se pueden también ir adquiriendo conforme vamos creciendo en la vida, pero es mejor que tengamos estas habilidades. Y yo siempre tuve un gusto por el manejo de los números, me gustaba hacer cuentas desde primaria, la aritmética fue aritmética, no la álgebra ni otras cosas más complicadas. Me gustaron y yo aprendí a hacer cuentas había un instrumento que le llamábamos ábaco, que hoy yo creo que ustedes difícilmente conocen lo que es un ábaco, pero hagan de cuenta hacer las tareas con frijolitos o con maicitos o con palitos en aquellas épocas. Bueno, pues yo desarrollé un gusto por el manejo de los números y eso seguramente desde pequeño marcó lo que yo iba a hacer en la vida. Otro tema, para ser un director financiero necesitamos tener una mente ordenada. Es decir, no es que seamos gente especial, sino que seamos gente que cuando enfrentamos cualquier situación, pensemos en qué queremos resolver, qué queremos hacer, qué queremos presentar
qué opciones tenemos para hacerlo y después de analizar esas opciones, tomar la mejor y actuar. Y no al revés. Vamos a actuar y después pensamos cómo lo hacemos, porque eso es improvisar. Entonces, tener una mente ordenada, ser de mentes ordenadas, es una característica que de verdad ustedes se van a encontrar en su vida laboral con toda la gente del área, de las áreas administrativas, principalmente de la contable y de la financiera. Después, sí, tengo que recomendarles y decirles que es necesario tener una carrera universitaria afín al manejo de números. Está la carrera de contaduría, está la carrera de finanzas y muchas otras carreras más con nombres contables o financieros que han surgido en los últimos años. Puedo haber estudiado una carrera de economía, de actuaría. Esas son las que yo identifico como las carreras más afines a una dirección financiera. Sin embargo, sí tengo que decirles también que hoy en el mundo de las empresas hay muchos directores financieros que no necesariamente estudiaron alguna de estas carreras. Hay ingenieros en sistemas, hay ingenieros civiles, hay ingenieros de todo tipo. Lo que no me he encontrado ha sido doctores de medicina. Pero si no estudié alguna de estas carreras afines, puedo estudiar una maestría en negocios o un doctorado en negocios. Todas estas personas con estos estudios, porque sí se necesita una base académica, pueden aspirar a ser un director financiero. Bien, dicho esto, en mi experiencia muy personal, a mí me ayudó para ser director financiero de una empresa tan importante como lo fue Grupo Bimbo en los últimos 40 años de trabajo de mi vida laboral. Fue el que haber sido contador público me permitió, cuando tener la carrera de contador público, me permitió entrar a esta compañía después de haber estado como contador, subcontador, auxiliar contable en otras empresas más pequeñas. Me permitió entrar como entrenando de contabilidad aquí en Grupo Bimbo. Y eso, este tipo de puestos todavía lo hay en muchas empresas grandes donde requieren personal con el perfil financiero y nos entrenan para después tomar responsabilidades más importantes. Gracias a esto y a mis empleos anteriores en Grupo Bimbo, pues yo trabajé mucho contabilidad, desde llevar libros de forma manual, libros de inmobiliarias que tenían los dueños de algunas empresas, en los que cada edificio donde ellos rentaban sus departamentos, pues necesitaba de una contabilidad. Bueno, pues yo empecé haciéndolo con mi pluma fuente y cuando me equivocaba, pues tremendos problemas porque no se podía borrar esa tinta. Y eso era verdaderamente un trabajo muy presionado porque no podíamos equivocarnos. Y si nos equivocábamos, tiempo después surgió por allí un producto mágico que nos permitía poner la equivocación, borrar con la equivocación, poniéndole una pinturita blanca a la hoja y luego escribiendo sobre la hoja. Pero de verdad, llevar la contabilidad en libros era toda una presión terrible. Como hoy trae mucha presión saber usar Excel, principalmente para quienes hacen la contabilidad a través de los sistemas. Bien, después de trabajar en el área contable o de llevar libros, me tocó aprender a hacer estados financieros y yo creo que ustedes conocen los principales estados financieros. Se los repito, el estado de resultados el estado de resultados, que es el estado de pérdidas y ganancias, el de posición financiera, que es el balance general, el estado de flujo de efectivo, el estado de cambios en el capital contable, en fin,
todos esos estados financieros que son como de cajón y que aprendemos a hacerlos en la escuela, pues hay que hacerlos en la realidad. Y la verdad es que cuando me pusieron a hacer mi primer estado financiero, a pesar de que yo llevaba en los libros la contabilidad, batallé muchísimo para lograr hacer bien un primer estado financiero. Con esto, lo que yo les quiero transmitir a ustedes es que, si bien es cierto, en las aulas, en las prácticas, en las tareas, aprendemos a hacer este trabajo y normalmente los exámenes versan sobre hacer un estado financiero, ya cuando nos enfrentamos a la realidad, hay tantas cosas que de repente nos preguntamos, ¿y esto cómo lo manejo? ¿Y esto dónde lo pongo? ¿Y esto qué es? Nombres raros de cuentas que de repente nos inventamos para armar un catálogo de cuentas, o raros o confusos. Entonces, si ustedes aprenden bien lo que los maestros nos enseñan, tienen una gran base. Pero eso no les va a dar eh, esa habilidad para hacer cualquier estado financiero de cualquier negocio, pequeño, grande, del tamaño que sea o del tipo que sea. Así que prepárense para nuevas emociones, y ahí es en la práctica donde verdaderamente se aprende o se confirma lo que hemos aprendido en las aulas, haciendo, equivocándonos, aprendiendo de nuestros errores y siguiéndole así día a día. Aprender en la escuela es muy importante, y aprender en la vida laboral es igual de importante y complementa lo que ya traemos en nuestros estudios. Después de hacer análisis, después de elaborar un estado financiero, hay que saberlo interpretar. Y la interpretación de un estado financiero, cualquiera que sea de los que hablé, también tiene todo un proceso de aprendizaje muy, muy importante. No se trata de recitar el balance general cuando todo el mundo lo está viendo y decirle a los oyentes que tenemos en activo circulante, en caja, en inventarios, en activo fijo, las cifras que aparecen ahí, sino más bien cómo se fueron conformando esas cifras. Y eso es a lo que llamamos análisis e interpretación de estados financieros. Esto es una habilidad que ustedes van a adquirir partiendo de sus conocimientos académicos, pero que verdaderamente lo van a aprender cuando ustedes ya estén en el terreno de acción. Otro tema importantísimo que nos da nuestros inicios en la contabilidad, haciendo contabilidad, es todo el tema de costos. Una materia que para muchos de los contadores se convertía en un dolor de cabeza cuando éramos estudiantes, pero que es una materia verdaderamente apasionante, complicada cuando nos la están enseñando, pero todavía más complicada cuando la estamos poniendo en práctica en las empresas. A quienes de ustedes les gusten costos, felicidades, porque seguramente van a tener en esto un apoyo muy importante para lograr algún día tener una dirección financiera. A quienes no, no se preocupen, lo van a aprender en la vida real. Allí es a donde vamos a aprender cómo costear un producto, cómo costear un servicio, los elementos que hay que considerar, de dónde obtener la información. Esto es un mundo verdaderamente apasionante. Obviamente, quienes hacemos contabilidad también aprendemos en la escuela, tenemos algunas materias de auditoría, de cómo hacer que las cosas, verificar que las cosas vayan en control. Así es como yo defino muy fácilmente el tema de auditoría, que es muy amplio, muy complejo. Yo les soy honesto, auditoría fue una materia que se me dificultó más que costos. A mí me encantó el área de costos porque tuve un maestro de los mejores que había en México en aquellas épocas. Y auditoría no tanto, pero sin duda lo que después aprendí en mi vida, y viene en otra página,
Se lo debo a la práctica, se lo debo a la práctica. Y otra materia que en la escuela me encantó fue la materia de impuestos. También tuve un maestrazo en aquellas épocas. Él trabajaba en la Dirección de Auditoría Fiscal del Gobierno de México y era un maestrazo. Me encantó esa materia y yo diría que ustedes con esta experiencia académica, puede haber hoy otras materias que se han venido desarrollando como planeación y ese otro tipo de cosas que vienen ligadas a nuestras carreras profesionales. Pero yo diría, hoy necesitamos tener esa experiencia, a veces mucha, a veces poca, en todas estas áreas para ser un buen director financiero. Pero ligado a esto, si yo ya tengo la experiencia o ya tengo los estudios suficientes, los estudios, digamos, porque esa es la base de donde partimos, yo los invito a que ustedes sueñen qué quieren ser. Yo soñaba ser el contralor de la empresa más importante de Bimbo. Y tuve la fortuna de no haber sido el contralor de la empresa más importante de Bimbo, que era Bimbo México, pero la vida me llevó por esta área financiera en Grupo Bimbo y pude ser director financiero, que para mí fue mucho mejor que haber solamente sido el contralor del negocio más importante de Bimbo en aquellas épocas, que era el negocio de Bimbo aquí en la Ciudad de México. Entonces, no nos cansemos de soñar. Si ya logramos algo, hay que soñar todavía más alto. El ser humano es capaz, y eso se lo digo por experiencia propia, que aún con falta de recursos, que aún con falta de dinero para tener una mejor preparación o de tiempo, si soñamos alto y nos esforzamos en la vida real, podemos lograr muchos de nuestros objetivos. Yo les cuento rápidamente que hoy veo que muchos de ustedes terminan la profesional, la universidad, y se meten a estudiar maestrías porque tienen la posibilidad de hacerlo, ya sea a través del gobierno o a través de instituciones privadas. En aquellas épocas que yo les cuento de que terminé mi carrera de contador público, la verdad es que lo único que yo pensaba es dónde consigo mi primer trabajo como contador para poder satisfacer mis necesidades económicas. Pero eso no me evitó soñar en que algún día iba yo a ser y quería ser una persona importante dentro de mi profesión. Una cosa es soñar y algo que le complementa mucho es desear con todo mi corazón llegar allá arriba, lograr mis objetivos, lograr mi meta. Es no nada más soñar o imaginarlo, sino desearlo, porque ese deseo nos va a llevar a todos los seres humanos, a trabajar duro para lograrlo. Los logros más importantes se logran, perdón por la repetición, a base de muchísimo esfuerzo. Pero no se espanten. A veces la palabra esfuerzo significa algo pesado. Sí, el esfuerzo implica levantar unas pesas de 20 kilos, necesita más esfuerzo que unas pesas de 5 kilos. Pero cuando logras dominar las pesas de 20 kilos, te sientes más fuerte, te sientes más importante, te sientes mejor. Entonces, trabajar duro no es sinónimo de castigo. Trabajar duro es sinónimo de ánimo, de alegría, de amor por lo que haces. Luego, estamos trabajando duro y de repente pasan los días, los meses y los años y como que no logramos nuestros objetivos. Y yo les diría, paciencia. Paciencia. Hay que desarrollar la habilidad de ser pacientes. Mientras estemos trabajando
haciendo lo que nos gusta, lo que amamos, los resultados se van a dar tarde que temprano. Y otra característica que sí quiero recomendarles a ustedes que desarrollen es que un director financiero tiene que ser empático. Y dije empático, no simpático. Bueno, si podemos ser simpáticos, qué bueno. Simpático es sinónimo de ser un buen contador de chistes, de ser muy amable, muy afable en la plática, que todo el mundo quiere oírnos. Eso es como ser simpático. Qué bueno que podamos ser simpáticos, pero la empatía es algo que va mucho más allá de eso. Es ponernos en los zapatos de los demás. Y en la vida laboral, el director financiero tiene contacto con los de ventas, con los de marketing, con los de producción, con los de personal, con los de compras, y ellos se acercan a los directores financieros a veces para solicitar un punto de vista de alguna idea, de algún proyecto o de la necesidad económica que tienen o cuánto les costaría implementar algo diferente en las empresas. Entonces, eso le permite al director financiero ser una persona que a través de su trabajo es una persona importante en las empresas. Ser director de ventas es muy importante en una empresa. Ser director de operaciones es muy importante. Es decir, todos tienen una importancia en su labor. Pero la forma de relacionarnos, la forma de entender, de escuchar y de entender a las personas en lo que nos quieren plantear y en el apoyo que nos están solicitando, ha sido fundamental en mi carrera. Yo no soy una persona que tenga un rostro como muy amable, más bien mi rostro es duro, pero tuve que aprender a ser amable, tuve que aprender a escuchar, tuve que aprender a no enojarme cuando algo yo veía que se estaba haciendo mal dentro de la empresa. Eso es la empatía, ponernos en los zapatos del otro, por qué las personas actúan como actúan. Hasta aquí en esta hoja, yo quisiera darles un minutito, Ari, para que los chicos en sus cuadernos o en sus computadoras donde estén, anoten alguna pregunta que quisieran hacer con respecto a lo que está en esta hoja. Un minutito nada más. No voy a contestar esas preguntas, solamente estoy preparando la última parte de esta sesión de preguntas y respuestas. Entonces, Gracias. corre tiempo. Si me permites, les voy a pedir a todos, absolutamente a todos, que pongan sus preguntas en el chat de la conversación de aquí del Teams y yo te las digo de manera global. Entonces, que todos los integrantes puedan escribirlo, absolutamente todos, y yo las recapitulo y te las comento. Sí, y solamente es una pregunta sobre lo que está aquí en esta lámina. En las siguientes láminas vamos a hacer el mismo ejercicio. Bien, entonces adelante, jóvenes, por favor. Listo, doctora, pasamos a la siguiente en el entendido de que los muchachos pueden seguir escribiendo. Adelante, por favor. Bien, en esta página quiero resumir una parte muy importante que descubrí después de muchos años de práctica, de cómo mi trabajo, cómo mi experiencia podía ayudar a la empresa, a la empresa
a generar valor. Y cuando hablo de generar valor es como un trabajo administrativo, un trabajo donde no estamos frente al cliente vendiendo, o un trabajo donde no estamos frente a una máquina o a una computadora produciendo un bien o servicio que después se vende y genera entre la diferencia del ingreso o el precio de venta y los costos que esto conlleva producirlo, una utilidad. Normalmente en las empresas entendemos como generación de valor la utilidad de la empresa. Bueno, y de repente para mí por muchos años fue muy difícil poder identificar cómo yo podía generarle valor a la empresa y poder sentirme seguro de que mi participación dentro de la misma y el trabajo, no solo mío, sino de todos mis colaboradores, que son los que hacen el día a día, podíamos generar valor. Y una vez que yo aprendí este concepto que tengo aquí en esta lámina, empecé a trabajar de manera muy objetiva sobre cada uno de los temas que están puestos aquí y del cual voy a platicar dos o tres temas. Está la hoja para que ustedes la puedan leer completa, pero fundamental, nosotros, los directores financieros, los contralores, los auxiliares contables, todos los que trabajamos, los de costos, todos los que planeación, etcétera, todos los que trabajamos en estas áreas administrativas donde no se ve, a veces parece que somos un gasto cuando nos pagan la nómina o los bonos. No se ve de manera muy clara cómo podemos generar ingresos. Yo les digo a ustedes, que generar valor, perdón, que si nosotros con nuestro trabajo tenemos un perfecto control de los ingresos de cualquier negocio donde estemos, vamos a estar generando valor. El descontrol de los ingresos genera fugas y esas son pérdidas para la compañía. Otro tema relevante es la gestión de gastos. Muchos le llaman control de gastos. Yo le llamo gestión de gastos después de una de las últimas experiencias que tuve en la vida laboral. Gestión de gastos no es no gastar, no es gastar menos, sino es saber gastar inteligentemente. Y en las empresas, la mayoría de la gente dice, es que si yo no compro papelería, no puedo trabajar. Si yo no compro combustible para mi coche, no puedo, para el coche no, o para el camión no puedo enviar el pedido oportunamente. Y eso es una verdadera mentira. Lo que sí tenemos que hacer es comprar papelería, la que necesitemos, exclusivamente de manera inteligente, buscando el mejor precio, buscando el mejor proveedor, evitando el desperdicio. Por ejemplo, en papelería en el mundo, hace años, se gastaba una infinidad de dinero, millones y millones de pesos en el mundo, hasta que empezaron estas prácticas de gestionar los gastos de manera estricta y correcta. Las compañías encontraron una mina de oro en este tema de gestión de gastos. Lo mismo la gestión de inversiones. Si hay que comprar una máquina, si hay que adquirir una computadora, si hay que tener el mejor software, todo esto que implica una salida de dinero, pero que se convierte en una inversión, es muy importante que el director financiero esté al tanto de en qué se quiere invertir para poder determinar si el costo de esa inversión, en cuánto tiempo se va a pagar, es decir, en cuánto tiempo le va a generar utilidad a la compañía. Y allí es a donde nosotros, con nuestra experiencia, podemos estar generando valor de manera verdaderamente importante. Miren, en la vida real, el tema de gastos, del control de gastos que me pedían mis jefes, los directores generales, para mí era una batalla,
una batalla de decir, pues ya no les voy a dar dinero para comprar papelería o para comprar gasolina. Y no se trata de no dar dinero, sino más bien se trata de encontrar la mejor manera de usar la papelería. Hoy, en muchas empresas importantes del mundo, el gasto de papelería es ínfimo. El gasto de fotocopias es pequeñísimo contra el que era hace muchos años. Se gastaba mucho en las áreas administrativas, yo recuerdo en papelería y en copias fotostáticas. Porque pues eran otras épocas de cómo se llevaban las contabilidades, cómo se hacían los reportes, etcétera, etcétera. Hoy la tecnología ha traído una disminución importantísima en este tipo de gastos. Les puse dos ejemplos que de repente dicen los directores generales, oye, ¿cuánto me puedo ahorrar en papelería? No, búscale algo más importante. Oye, ¿cuánto me puedo ahorrar en copias fotostáticas? No, búscale de qué otra forma podemos ser más eficientes en el gasto. Y yo les diría, pues no nada más papelería y otro tipo de gastos comunes como, por ejemplo, el combustible. También podemos tener grandes beneficios en la gestión de gastos cuando invertimos en publicidad, donde hoy por hoy muchas empresas gastan, y gastan es que no obtienen mucha utilidad en publicidad. Hay tanto dinero gastado en publicidad porque no se pide cuentas de cuánto me deja una campaña publicitaria en el tiempo. Muchachos, esto que está aquí en esta hoja es control, gestión, es correlación o correlacionarnos con todas las áreas de la empresa para tener un mejor control operativo en el área de ventas, de marketing, de fabricación, etcétera, todos los que aparecen aquí. Esta es una de las funciones más delicadas y más importantes de un director financiero. Hay otras, ahorita las vamos a ver en la siguiente hoja, pero para generar valor, cuando ustedes en la vida práctica encuentren cómo le están haciendo más eficiente sus ingresos a la compañía a través del control, sus gastos a través de una cultura de gastar lo estrictamente necesario, y si tenemos que comprar algo, una cultura de comprarle al mejor proveedor, el mejor bien o servicio que queramos comprar, la mejor materia prima, etcétera, etcétera. Cuando nosotros encontremos en la vida práctica cómo ser mejores en cada uno de estos renglones que yo les estoy poniendo ahorita, habremos dado un paso adelante en nuestra generación de valor como área. Y la dirección financiera, y a veces le llaman administrativa, no es solamente el director financiero, sino es el contralor, es el contador, es el auxiliar contable, son todas aquellas personas que conforman un área. Así que cuando nosotros podemos explicar, pero ya con casos prácticos de la vida real, a nuestros colaboradores en todo lo que significa generar valor a través de estos puntos que están puestos aquí, habremos dado un paso muy, muy importante para ayudarles a las empresas a salir adelante. Yo les puedo comentar que el proyecto, uno de los proyectos más importantes que tuve en los últimos 5 años de mi vida laboral en Grupo Bimbo, fue la gestión de gastos, con todo lo que aprendí a través de una asesoría que obtuvimos de unos consultores externos. Está la hoja en pantalla y quiero darles un minuto más para alguna pregunta que puedan ustedes hacernos en el chat, y damos un minuto porque el tiempo me está apresurando. Adelante, chicos. Siguiente ronda de preguntas, por favor. Bien, a reserva de que sigan escribiendo alguna pregunta de las láminas anteriores, paso a esta lámina donde continúo con el tema de aprendizajes. En la lámina anterior hablé
de la importancia de descubrir en la vida práctica cómo podemos ayudar a las empresas con nuestro trabajo a generar valor, a generar ingresos, a generar una gestión de gastos adecuado o de inversiones, a generar utilidades, en una palabra. En esta, una función, sí, una función que tenemos los directores financieros es una participación activa y fundamental, tan importante como la de cualquier otra dirección funcional, en participando en la transformación de la empresa. Una empresa no se transforma porque el director financiero sea un tigre. No, puede ser un tigre, pero si los demás directores, incluida la dirección general, a la cual le reportamos normalmente los directores financieros, no participan, no se puede transformar una empresa. La transformación de las empresas es la suma de de todas las actividades que tiene que hacer cada área en la misma para poder transformarla. Pero hablando de la participación de la dirección financiera, lo que yo aprendí es cómo puedo yo ayudar a la transformación de la empresa, y descubrí, digo, esto es una lista de lo más importante, no es exhaustiva la lista. Descubrí con el paso del tiempo, a veces lo hacía yo sin darme cuenta de que estaba yo ayudando a transformar la empresa. Y por eso lo pongo, para que ustedes lo tengan como antecedente. Si alguna vez alguien les pide, oye, ¿cómo participas tú en la transformación de la empresa? Pues aquí hay varias respuestas. La dirección financiera puede apoyar la transformación de la empresa con hacer una gestión de los flujos de caja, es decir, del dinero que tenemos en el banco, de la mejor manera posible. Les voy a poner un ejemplo muy claro. Una preocupación hoy en día importantísimo de un director financiero es, oye, tengo tantos miles, cientos, millones de pesos en la cuenta de banco. ¿Cómo les puedo obtener un mejor rendimiento? Pues bueno, buscando cuál es la inversión con riesgo o sin riesgo, eso ya es un tema de experiencia, que le puede dar mayor beneficio a la compañía ese dinero que tenemos en el banco. Una preocupación también importantísima es, oye, me tengo que proteger en dólares, y hablo más de empresas multinacionales, pero puedo decirles que también para quien tiene una empresa que hace flores o que comercializa flores, el poder saber si me puedo proteger en dólares, parte de ese dinero que tengo en la caja, resulta fundamental. La inversión en dólares o en alguna otra moneda, la inversión en cualquier instrumento financiero. Y eso, miren, en la escuela entiendo que no nos van a dar las recetas para cada una de las formas de hacer mejores inversiones. Eso lo vamos a aprender en la vida real. Por eso la gestión de flujos de caja de la compañía se convierte en una función muy importante de un director financiero. Otro es la gestión del crédito de la empresa. Oye, necesito conseguir proveedores que me den el mayor crédito posible. Oye, necesitamos venderles a nuestros clientes al menor plazo posible. Esa es la gestión del crédito de la empresa. Y a veces nuestros compañeros de ventas nos dicen, es que si no vendo a crédito, no vendo. No, siempre hay formas de vender de contado y no solamente a crédito. Claro, hoy en día la venta a crédito, pues lo que más se da en los negocios, pero también se puede vender de contado. Hay formas, hay que aprenderlas. Y eso sería motivo de una plática de más de una hora, nada más cada uno de estos temas. Yo se los pongo porque para que se les quede a ustedes como, pues como un acervo cultural, ¿no? Como que si hubiera sido una clase así de pasadita y en avión. Participar en todo el tema de exportaciones de una empresa es un camino muy
lleno de obstáculos, pero impresionantemente importante, interesante y de mucho valor ya como experiencia para cada uno de nosotros como directores financieros. Globalizar las compras, comprar no solamente en el lugar o en el país donde estamos o en el lugar más cerca o en el proveedor más conocido. Hay que buscar formas de comprar mejor en otros países, en otros lugares. Normalmente hay países que se especializan. Otro tema donde se transforman las empresas es cuándo es conveniente fusionar dos negocios o fusionarnos a un negocio, a otro negocio, que no necesariamente tiene que ser propiedad de los mismos accionistas. Las fusiones han traído en el mundo de los negocios beneficios para quienes pueden lograr un proceso de fusión importante. Dividir empresas. También esto es un factor de generar valor, de rentabilidad, de hacer mejor las cosas cuando dividimos dos negocios. Todo lo que está puesto en esta lámina, de verdad es un mundo apasionante. Los joint venture, logramos hacer un joint venture que es una asociación entre dos empresas para hacer un negocio sin que nos fusionemos. Son dos empresas separadas, forman una compañía donde son socios ambos y se dedican a hacer algo bien. Y finalmente la compra de empresas. Comprar una empresa no es un tema fácil. Es todo un proceso, es todo una experiencia de vida como cada uno de los puntos que están puestos aquí. Yo, Ari, doctora, hasta aquí dejo mi plática porque ya son las 9 de la mañana. No sé si haya más tiempo para preguntas, Por favor. pero si no, y si tú, doctora, me las mandas, yo me comprometo a enviar respuestas de estas preguntas después. Gracias, muchísimas gracias, estimado maestro Francisco. Si me permites, te las voy a leer. Son bastantes, así que tú anota las que se te queden o podamos conjuntarlas, pero me gustaría enunciarlas a todas porque me parecen muy, muy interesantes. Pusieron unas cosas muy reflexivas y me parece interesante comentártelas. Bueno, además de las aptitudes para el inicio de nuestra vida laboral, ¿qué nos recomendaría para conseguir nuestro primer trabajo? Entonces, como son bastantes, Francisco, si me permites, las leo todas y recuperamos algunas. ¿Ser un director financiero compromete tu vida personal? Considera que otra opción universitaria le hubiera preparado mejor para su cargo como director financiero. En cuestión personal, ¿qué tan desgastante fue o es ser director financiero de empresas tan grandes? ¿Cómo puede controlar las situaciones que no son las que esperan? ¿Cómo tener la motivación de seguir a pesar del estrés y los problemas que puedan salir? ¿En algún momento dudó de su capacidad para poder realizar alguna actividad asignada dentro de la empresa? ¿Qué era lo que se le dificultaba más que en el transcurso del tiempo se le fue facilitando? ¿El trabajar duro hizo que dejara lo personal al lado o se puede llevar un control? ¿Cuál fue su reto más grande ejerciendo como director financiero? ¿Cuánto tiempo trabajó en la empresa antes de llegar a ser director financiero? ¿Qué es lo mejor que podemos hacer tras un imprevisto? Cuando le surgían nuevos retos en su vida laboral que eran desconocidos para usted o estaban fuera de su alcance, ¿cómo actuaba o pensaba?
cuando se le presentaron dificultades porque no entendía, tomó algún curso fuera de su clase para prepararse. En términos laborales, ¿cuál es la mayor satisfacción que tuvo durante su cargo como director financiero? Al momento de terminar la carrera y entrar al mundo laboral, ¿qué fue lo más difícil de afrontar? ¿Cómo manejó laboralmente y personalmente momentos de crisis financieras en las empresas en las que se desempeñó? ¿Cómo llegaron a solventar problemas que pasó Grupo Bimbo ante situaciones no esperadas? De acuerdo a su experiencia laboral, ¿cuál de los 5 puntos, contabilidad, análisis, interpretación de estados financieros, costos, auditoría e impuestos, considera que es el más laborioso o que conlleva más tiempo? ¿Cuál fue el aprendizaje más grato que obtuvo luego de su vida laboral? ¿Usted cree que iniciar la vida laboral en puestos más básicos es fundamental para que en un futuro tener un puesto más alto en alguna empresa? ¿Los contactos ayudan a llegar a ciertas posiciones o se puede llegar a una buena posición solamente con conocimiento? ¿Usted cómo lo vivió? ¿Qué es lo más complicado de ser un director financiero? ¿Por cuánto tiempo se desempeñó como director financiero? Con el paso del tiempo, ¿cómo fue afrontando los cambios? En el comienzo de su vida laboral, ¿cuánto tiempo le tomó adaptarse? ¿Cuál fue la decisión más inusual que tomó respecto a una situación imprevista siendo director financiero? ¿Cuáles fueron los factores que más le costó comprender y resolver en un estado financiero? ¿Cuál considera que es su principal logro en el ámbito laboral? Además de la empatía, ¿qué otros valores se deben de tener presentes en la vida laboral? ¿Tuvo problemas con algún personal de la empresa cuando usted no entendía ciertos temas de contabilidad, como comentó con el balance general, o las personas eran un apoyo para usted y le mostraban cómo hacerlo? Como director financiero, cómo maneja el riesgo y qué constituye uno en la vida laboral? Cuando existen injusticias, ¿los valores se pierden a la hora de enfrentarlas o el trabajo no se debe de mezclar con nuestra persona? Esa fue la primera ronda de preguntas. ¿Quieres contestar estas primero y luego nos vamos a la siguiente ronda? Sí, voy a contestar 2 o 3 que anoté aquí. Adelante. Primero, la vida laboral de cualquier área siempre va a significar un estrés importante porque hoy el mundo está así. Hoy y siempre. Hoy y siempre. Es decir, cuando uno entra al terreno laboral, empiezas a tener una serie de presiones de todo tipo, desde el acoplarte a una empresa donde estás trabajando, donde vas a empezar a trabajar. Luego, cumplir con las tareas en los tiempos necesarios. Luego, ver que no cometas errores. Luego, ver que quieres después hacer más de lo que ya estás pudiendo hacer. En fin, la vida laboral es como la vida personal. Siempre va a estar llena de retos. Retos que se convierten en estrés. Sí, ser director financiero es igual que ser director de ventas o director general o director de cualquier otra cosa. Implica un estado de estrés muy fuerte, pero no se preocupen. El estrés, hay muchas formas hoy de cómo atacarlo, de cómo enfrentarlo.
Y yo les puedo decir que la manera más útil de cómo atacarlo, de cómo enfrentarlo, perdón, es nuestro tiempo, dedicándole tiempo a aquellas cosas importantes que tenemos que hacer y entregar para el día de hoy y que tenemos que lograr para el día de hoy. El día a día nos gana. Sí, trabajamos con planeación, sí, pero el día a día es lo que manda, principalmente en el mundo de las empresas. A veces en nuestra vida laboral algo lo podemos dejar para el otro día, pero no siempre. Bueno, esa es una parte. La otra que me interesó mucho es tanto esta rutina de trabajo que yo ahorita les acabo de explicar, nos separa de la familia. Yo tengo que decirles que tontamente en mi experiencia al principio sí me separó de mi familia, los viajes, el dedicarle mucho tiempo a la empresa, pero llegó un momento en que aprendí a equilibrar ambas cosas. Sí se puede equilibrar, sí, se los aseguro que sí, pero hay que aprenderlo en la práctica. ¿Cómo? Priorizando, cómo confiando más en nuestros colaboradores, cómo capacitando a ellos para que ellos puedan hacer las cosas cada día mejor, cómo ejerciendo menos supervisión en tiempo y más supervisión efectiva. Son aprendizajes, muchachos. De verdad, esta es una carrera, esta es una actividad como la de cualquier otro ser humano, donde la experiencia que vivamos día a día, buena o mala, hay que sacarle el mejor provecho posible. Y a veces aprendemos más de las experiencias negativas. Así que yo quisiera resumir mi respuesta en esto. Estrés lo vamos a tener siempre, manejarlo se puede manejar y hay muchas formas, las pueden ustedes encontrar y no tenemos por qué separar nuestra vida familiar de nuestra vida laboral, aunque al principio sí tengamos que buscar darle un poco más de tiempo a la vida laboral. Para resumir, yo en promedio trabajé durante toda mi carrera arriba de 10 horas diarias, arriba. Así que los horarios al final ya no importan, sino importan los resultados. Muchísimas Adelante. gracias, Paco. Y hay una que la verdad me gustó muchísimo, que nos preguntaron, pero más bien tú respondes. ¿Cómo le haces en tiempos de crisis económica? O sea, ¿cómo te enfrentas como director financiero a, pues, a estas situaciones y cómo también esto con la vida laboral y la vida personal, ¿no? ¿Cómo lo llevas? Sí, bueno, primero en la vida laboral, cuando las empresas no tienen recursos para completar los proyectos o los planes que se han programado, tiene que entrar aquí todo el tema de gestión de los flujos de caja. A ver, si necesito comprar una computadora y no tengo dinero, ¿qué hago? Pues la puedo comprar a crédito. Es conveniente comprarla a crédito, pagar intereses por la compra de una computadora. Estoy poniendo un ejemplo muy simple. Sí, porque con esa computadora yo voy a lograr hacer lo que necesito para poder vender más. Ah, ok, haz tus cuentas simples. ¿Cuánto es de intereses? ¿Cuánto te va a dar la venta de los productos con lo cual que vas a lograr con la compra de una computadora? Y al final te tiene que resultar que los ingresos van a ser mayores que lo que vas a pagar de intereses. Estoy poniendo un ejemplo muy burdo. Entonces, el dinero en las empresas nunca sobra, siempre va a faltar, incluso en Grupo Bimbo. Cuando Grupo Bimbo quiso empezar a comprar empresas, pues tuvo que empezar a pedir prestado. Pero eso no implicaba que solamente había que pedir prestado. Habría que administrar mejor los dineros que ya se tenían desde siempre, como a través de la gestión del crédito de la empresa. Por eso los puse como elementos fundamentales en el trabajo de un director financiero. Son los dos primeros puntos que están aquí en la lámina en pantalla. Esto de manera resumida, pero confirmo mi deseo
de poder contestar cada una de las preguntas, doctora, de manera personal, y si después tú me haces favor de difundirla a todos los muchachos, para mí sería maravilloso. Muchísimas gracias, estimado maestro. Te voy a pasar de una vez la siguiente ronda de preguntas. ¿Cuáles? Pero antes quiero nada más mencionarles que en esto que nos está dando sobre los aprendizajes, ustedes van a llevar en teoría financiera 2 la mitad de lo que él expuso. Claro, obviamente es teórico, pero bueno, Paco, si doy teoría, me toca a mí dar teoría financiera 2, en algún momento te estaré pidiendo que nos compartas tus experiencias también ya en la práctica, porque definitivamente tú lo acabas de mencionar, todos estos aprendizajes se convierten en estrategias para las empresas que hacen y potencializan no solo su crecimiento en las empresas, sino que le da dinamismo económico a los países, generan empleo, en fin, se vuelve un círculo virtuoso en la economía. Muy bien, voy a pasar a las preguntas, a la segunda ronda de preguntas. ¿Cuál aprendizaje usted lo considera más importante? El director financiero, otra pregunta, ¿el director financiero siente apego por la empresa que trabaja o mira únicamente como una fuente, o lo mira como únicamente como una fuente de ingresos? ¿Cuál es la parte más desafiante de conseguir un presupuesto? ¿Cuánto tiempo le tomó construir e implementar la estrategia de control de gastos? ¿Con qué área de la empresa tiene más comunicación el director financiero? ¿Cuál ha sido el mayor reto al formar parte de una empresa? ¿Cuál fue el aprendizaje de estudiante que más le ayudó en su vida laboral? ¿Cuáles fueron sus bases principales para la gestión de inversiones? ¿Qué tipo de estrategia financiera suele implementar? ¿Cometió alguna vez un error al momento de controlar o gestionar? Si es que sí, ¿cómo lo afrontó? ¿Cómo es que organiza, planifica y prioriza su trabajo? ¿Cómo cree que influyó la reciente pandemia en la mejoría de los resultados en los años 2020 y 2021? ¿Qué nuevos métodos implementaron en la empresa? ¿Tuvo inconvenientes con sus jefes al proponer cómo llevar gestión de gastos? Es decir, le pusieron peros, trabas y cómo fue que los convenció. ¿Es cuestión de habilidad, de inteligencia o de tiempo y antigüedad tener una buena gestión de gastos? He escuchado en voz de otras personas que la gestión de gastos suele ser agotadora y más si una empresa no está bien organizada y es primeriza. ¿Qué tan cierto es esto en su postura? En el tiempo que trabajó en Grupo Bimbo, ¿la empresa estuvo en algún momento de riesgo y cómo fue su estrategia para solucionarlo? ¿Alguna vez hubo algún choque fuerte de opinión con los integrantes de la dirección financiera? ¿Cómo lo arregló? De la vida escolar, ¿qué es lo que más ha ocupado a lo largo de su vida laboral? ¿Es necesario aprender a fondo cada área de la empresa o con una buena comunicación con los directores de diferentes áreas puede lograrse un buen trabajo? Para la compra de otras empresas, ¿cuánto tarda todo el proceso desde que se planea hasta que se autoriza? ¿Las estrategias implementadas siempre son morales o amorales? En la gestión de gastos se incluye el cuidado del medio ambiente y el bienestar social de la comunidad. ¿Cómo cambia la estrategia de ventas con impuestos nuevos y se generan constantemente?
que se generan constantemente. ¿Cuál es la mejor forma de implementar una estrategia financiera que uno considera viable cuando otros no la ven? ¿Suele quedarse atrás la función financiera cuando se trata de transformación digital? Si en alguna ocasión tuvo que recortar personal para ahorrar costos, ¿se llegó a sentir mal? ¿Cómo recomienda reaccionar cuando se reconoce que se ha cometido un error en la toma de decisiones? ¿Cuáles son los aspectos en los que tenemos que enfocar principalmente para implementar una buena estrategia financiera? ¿La escuela solo le dio un título o lo preparó correctamente para comenzar su vida laboral? ¿El riesgo de perder un empleo por un error es el mismo ahora que antes? ¿Qué métodos usa para obtener la información que necesita para tomar decisiones? ¿Hay algún momento en que la moral y la toma de decisiones se hayan confrontado en alguna decisión? ¿Cómo se decide en estos casos? Adelante, Paco. Me interesa contestar dos de todas esas preguntas. Doctora, la verdad me impresiona todo lo que me están preguntando. Qué bueno que tienen todas esas preocupaciones los chicos y por eso mi compromiso por tercera vez lo confirmo. Voy a contestar todo eso por escrito. La primera, yo en lo personal, y eso fue lo que nos enseñó la compañía durante muchísimos años, me sentí y trabajé como si fuera el dueño de la empresa. Muchachos, muchachas, cuando ustedes logren ese sentimiento de apego a la empresa, porque la empresa les da un trabajo, porque la empresa les da un salario y principalmente porque la empresa se convierte en un centro de desarrollo personal y profesional, cuando ustedes sientan eso, van a sentir lo que yo sentí cuando fui director financiero tuve varios cargos en la compañía, pero siempre me infundieron desde el principio sentirme como el dueño de la empresa, es decir, hacerla mía. Y eso no era de palabras, solamente de palabras. Recuerdo que al segundo año que yo estuve en la compañía me dieron la oportunidad de comprar acciones de Grupo Bimbo. Y eso te hace sentirte dueño de la empresa, aunque fueran 2 acciones nada más, ¿no? Bueno, entonces sí, el sentimiento de actuar como dueño de la empresa es fundamental. La otra que se repitió muchísimo fue el tema de gestión de gastos. Solamente les puedo decir que durante 30 años los directores generales, una de mis metas que me ponían era gastar menos, pero la dirección financiera no gasta. La dirección financiera no gasta todo. La dirección financiera administra los recursos. Los que gastan somos todos en las áreas, ¿sí? Entonces, pues imagínense pláticas muy largas con el de operaciones, con el de producción, con el de compras, con el de ventas, con el de marketing, para ver cómo le hacíamos para gastar menos. Y la respuesta siempre era, pues no, no se puede, porque si no, no voy a hacer mi trabajo y no voy a cumplir con mis metas. Pero pues si no hay dinero también, ¿cómo le hacemos, no? Esa era como que era mi respuesta. Es una tarea muy, muy complicada la gestión de gastos. Fue durante esos, repito, 25 años, 30 años. Pero hubo un buen momento en que tratamos una consultoría de gastos y nos enseñó una metodología que en Bimbo acoplamos para hacer una buena gestión de gastos.
Y esa metodología precisamente le llamamos así, gestión de gastos. Nos encontramos los consultores y yo, porque yo fui el líder para Grupo Bimbo, con mucha reticencia por parte de todas las áreas de toda la compañía. Y para eso lo único que yo pude haber utilizado fue preparar pláticas grupales con la gente, gerentes, supervisores y directores de cada una de las áreas, de cada una de las empresas de Grupo Bimbo, donde les explicaba yo que gestión de gastos no era cortar gastos, no era gastar menos, sino comprar mejor, gestionar mejor el dinero que nos daban en el presupuesto para hacer nuestras demás funciones. Adelante, doctora. Muchísimas gracias y bueno, siempre es un gusto escucharte porque a lo largo de todos los años que he tenido la oportunidad de ser tu amiga, siempre escucharte es una fortuna en todos los aspectos personales y también en el ámbito profesional y académico. Te agradezco. Compartas tus historias y tus anécdotas para estos jóvenes que algún día alguien de ellos será también una persona tan destacada como tú y que de la misma forma también tendrá, yo siempre lo llamo así, tenemos una obligación moral de mejorar al mundo todos, desde nuestros ámbitos y compartirlo con los demás. Pero pocas personas como tú, que son tan grandes, tan humildes, tan maravillosas en todo el aspecto, son tan buenos para dar estos ejemplos de vida y con esa empatía que te caracteriza con los demás, transmitir la información que como tú ya lo dijiste, pues obviamente comenzaste sin contactos, comenzaste con situaciones económicas precarias, pero yo siempre lo he dicho, no es el lugar donde comiences, sino lo importante es que llegues, ¿no? Entonces no es donde comiences, algunos comienzan muy cerca a la meta y no lo logran, pero hay algunos que empezamos muy lejano y llegamos a nuestras metas y tú eres uno de esas personas. Te admiro mucho y aprecio este espacio, pero quisiera que continuaras porque al final de tus láminas tienes tu CV para que lo compartieras, ya que todos estamos así, compártenos, y después volvemos a la sala donde todos nuevamente vamos a abrir nuestras cámaras y damos una reflexión final. Adelante, Paco. Gracias. Pues bueno, ahí tienen un resumen, verdaderamente un resumen de lo que ha sido mi vida laboral, aunque al final pongo a mi familia, pues eso no significa que por ponerlo ahí sea lo último para mí. Yo sí tengo que decirles que eh, primero, ser profesionista se convirtió en una pasión para mí, tener un título universitario. Como detalle les puedo comentar que yo vivía en una colonia del norte de la Ciudad de México, que estaba conformada por cerca de 30 cuadras. Vivíamos ahí no sé cuántas gentes. Pero de esas 30 cuadras, solamente 2 personas pudimos hacer una carrera profesional. O sea, eran colonias verdaderamente marginadas. Todos los chamacos tenían que dedicarse a trabajar, ayudar a sus padres para subsistir. Yo tuve la fortuna de que mi familia, mis 3 hermanos, mis 4 hermanos, mi papá y mi mamá siempre me apoyaron, aunque yo tuve que realizar una serie de trabajos de diversa índole para poder ayudar a la economía de la casa. Y entonces tuve ese apoyo. Sí, sí se puede, muchachos, independientemente de la situación económica en la que nos encontremos. Si queremos, vamos a poder. Entonces, mi familia después, cuando ya me casé y desvinieron los hijos, se convirtió en el motor más importante para poder ser
quien quería yo ser, quien me había yo trazado ser en la vida, ¿no? Un hombre exitoso. Y el éxito no se mide por el dinero, muchachos. No se mide por un cargo en alguna compañía o en otra parte. Se mide por qué tanto disfrutas lo que haces. Cuando encontramos disfrute en todo lo que hacemos, por complicado y por difícil que sea, siempre que lleve al bien común, vamos a ser felices. Hay momentos de infelicidad, hay momentos amargos, sí, 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 así es la vida y eso es lo padre de la vida. Bueno, quise hablar de esta última parte de la motivación de mi familia. Bueno, trabajé en Pantuflas Finas, que era una empresa de hacer pantuflas precisamente, que después se convirtió en una empresa importadora de pantuflas chinas y le salía más barato importar y vender que producir y vender. Esa fue la primera gran transformación que yo viví en mi vida. Y yo ahí era almacenista nada más, ni siquiera sabía yo nada de contabilidad. Pero el espíritu empresarial de esa gente me marcó, me enseñó. Chaparritas del Naranjo, una empresa que creó una persona de la nada y que se convirtió en un emporio refresquero. Desafortunadamente, con la muerte del dueño, la compañía se vino abajo. Todavía existe por ahí en el mercado Chaparritas del Naranjo que utilizábamos mucho para fiestas infantiles. Cordón Real, una compañía vitivinícola donde ya, bueno, perdón, en Chaparritas fue cuando inicié mis pininos, administrando, llevando la contabilidad de los inmuebles de este dueño de Chaparritas el Naranjo. Ahí fue mis primeros pasos en la contabilidad, muy complicados, muy difíciles, porque yo ya me creía un contador con toda la barba porque ya tenía un título. Pero eso resultó una mentira cuando me senté al escritorio y me pidieron que llenara yo la primera contabilidad. Pero aprendí que gracias a lo que yo sabía de contabilidad en la escuela, podía yo lograr este trabajo. Cordón Real, una compañía vitivinícola que ya no existe, y Grupo Bimbo pues, se convirtió en la empresa de mis últimos 37 años de trabajo, entrando como entrenando, siendo contador, siendo contralor. Llegué a ser subgerente general de una de las empresas en Monterrey, y después de ahí, pues ya fui director financiero de la operación de botanas y confitería. La operación de botanas es la marca Barcel y la operación de confitería es la de Ricolino. Los puestos, pues ahí están, pero, y los estudios ahí están también. Solamente les digo, yo tuve la oportunidad y la necesidad primero de hacer un diplomado de planeación estratégica hace muchos años porque era algo que yo tenía que implementar en la compañía. Pues lo tuve que ir a aprender a una escuela y gracias a la experiencia que yo había acumulado en la práctica, fue relativamente fácil llevar el diplomado, trabajar, atender a la familia y dar buenos resultados. Después hice 2 maestrías, pero hay una que no viene aquí, y es la maestría que hice durante esos 37 años en Grupo Bimbo, y además de la cual siempre me pagaron un sueldo. Las otras yo tuve que pagar colegiaturas. Las otras 2 maestrías que hice en la UVM y en la Universidad de Miami, incluso fueron casi al mismo tiempo, y fue donde tuve la oportunidad en uno de esos viajes de regreso de conocer a la doctora Ari. Bueno, para que vean cómo es la vida, y yo ya estoy aquí dando esta plática. Las 2 maestrías que yo tuve, yo ya era un hombre de edad avanzada. Yo tenía 55 años cuando hice estas 2 maestrías, obviamente trabajando todavía en Grupo Bimbo. Y tuve la oportunidad de trabajar, de estudiar, de atender a la familia y de ayudarle a la compañía a salir adelante, aún siendo estudiante. Con esto lo único que les quiero decir, y no se trata de hablar, de presumir, con esto lo único que yo quiero dejar en sus mentes, muchachos, es amen aquello que quieran ustedes lograr y dedíquenle todo su esfuerzo. Nadie se muere en el esfuerzo, nadie. Nos podemos morir de una enfermedad, ¿no? Pero si hacemos nuestro esfuerzo y somos felices,
las enfermedades no entran en nuestro cuerpo. Eso es un aprendizaje muy especial que yo quiero compartir con ustedes hoy. Cuando la adrenalina por lo que tenemos que hacer nos gusta, nos apasiona, tiene nuestras defensas hasta arriba y las enfermedades no nos atacan, incluso el propio estrés. Así que para mí el trabajo es vida y eso es lo último. Esta última frase me gustaría que la recordaran. El trabajo, el trabajo, el trabajo, el esfuerzo es vida. Y después, muchos años después, espero, ustedes me van a dar la razón. Esto es lo que puedo compartir, doctora. Muchísimas gracias de verdad. Si puedes, por favor, dejar de compartir para que pasemos todos a la sala y platiquemos las últimas reflexiones. Nada más en lo que deja de compartir Francisco. Estoy tratando de dejar de compartir, pero... En la misma flechita donde habías compartido, Ahí cierra esa ventana emergente, ¿no? Esa ventana donde ahí tiene un tachecito, donde dice compartir y ahí tienes un tachecito. Ciérralo. ¿Ya se cerró? No, sigue apareciendo. Pero independientemente de eso, abajo hay una parte donde está el micrófono, la cámara y al lado está un tachecito. Ahí, ponle. Esa es la que estoy buscando. A ver, un momentito. Sí. ¿No? Esa es la que estoy buscando porque sí. Ya le piqué en compartir y me lleva a cargue la presentación para compartirla. Pues no. Pero mira, a ver, si tienes una cámara, no sé si ves la cámara. Luego, no la veo, es la que estoy buscando. Ya. Alguien que pueda comentarnos, luego ustedes saben muchas cosas. A ver, profe, lo que tendría que hacer es cerrar la presentación de PowerPoint y entrar a la aplicación de Teams. Ya cerré, ¿correcto? Sí, ya, bien. Ya. Bien. Listo. Muchas gracias, Gracias. Ahora sí, pueden prender su cámara para que los pase a la sala. Y en lo que están prendiendo la cámara, efectivamente, Paco y yo nos conocemos justamente en esos viajes que hacíamos a Estados Unidos, porque él ya les comentó, iba a estudiar su maestría y yo tuve la oportunidad de haber sido becada por el gobierno de Estados Unidos como líder emergente y en una de esas nos conocimos como tenía que ser, porque así es la vida, ni antes ni después, siempre es un momento preciso y exacto, a la cual también agradezco muchísimo. Entonces, por favor, todos, por Selledo, todos sus cámaras, voy a ponerlos en la sala para que todos nos veamos. Y bueno, agradecerte, Paco, esta charla maravillosa. Efectivamente, sí te vamos a hacer llegar todas las preguntas para que en tus ratos libres tengas la oportunidad de compartirlos y comentarlos con ellos. Como ves, ahora los jóvenes pues son muy reflexivos, ¿no? A diferencia, yo sí lo veo, a diferencia de antes, ahora los chicos tienen más herramientas, son muy reflexivos. También, pues, como todo joven, quieren siempre, pues, acelerar los procesos más, pero me gustó mucho cómo les fuiste diciendo, pues, todo tiene que ser en su momento y una de esas es que hay que estar trabajando porque las cosas no te llegan, pues, de sorpresa. De repente sí, a los que les llegan la lotería o cualquier otra situación excelente, ¿no? Pero hay quienes tenemos que trabajar y definitivamente te va a llegar. Pues le damos un fuerte aplauso a Paco, abran sus micrófonos para que se escuche. Muchísimas gracias. Por esta experiencia de vida y nuevamente, Paco, gracias. Si algo quieres decir para cerrar, adelante. Bueno, solamente
No me cansaré de darte las gracias, mi querida doctora, por estas invitaciones. Esto que acaba de suceder conmigo ha sido una terapia ocupacional extraordinaria. Me levanté con muchos ánimos para conectarme a la reunión. Normalmente me levanto para hacer ejercicio, pero hoy me levanté con muchos ánimos para hacer esta reunión, con esa expectativa de poder verdaderamente compartir con todos tus alumnos. Para mí es un placer, es un privilegio, de verdad tengo que decirlo, y es una terapia ocupacional para mí que me hace sentir que, que puedo ser productivo aún en mi etapa de jubilación, que no lo dije. Yo ya estoy jubilado, pero estoy trabajando de manera honoraria, es decir, no como honorario, sino voluntario, ayudándole a la administración de una clínica que atiende a niños que nacen sordos y que con un proceso médico y después terapéutico, los niños aprenden a escuchar, a hablar, a razonar, a estudiar y a ser una gente normal en la vida, algo que para mí es un milagro. A eso estoy dedicando una parte de mi tiempo, no mucho, doctora, jóvenes. Entonces, este trabajo nunca se va a terminar y soy feliz porque nunca se trabaja. Quienes de ustedes piensen que qué flojera trabajar, encuéntrenle el gusto. Qué flojera estudiar, no, tampoco. Disfrútenlo. Disfruten todo lo que hacen día a día. Encuéntrenle esa pasión que ustedes como jóvenes, cuando somos jóvenes, le podemos dar a las cosas y sean felices desde ahora. No esperen a que tengan toda la experiencia que yo acumulé para ser felices. Desde ahora pueden ser felices. Eso es lo único que puedo decir. Gracias, doctora. Muchísimas gracias. Cerramos con un fuerte aplauso. Muchísimas gracias, Paco. Muchas gracias. Gracias a todos también por estar atentos, por estar presentes. Y ya saben, nos conectamos el próximo lunes. Ahí tengo unos chats que contestar. Se los contesto en la nochecita. Hoy también tengo diferentes charlas y conferencias. Así que en la nochecita les estoy contestando a todos. Muchas gracias y todos que tengan excelente día. Buen día. Muy buen día. Hasta luego. Gracias, hasta luego.